Muy buenas tardes, pueblo panameño. Una vez más se encuentra desde la comarca Nuevo Iglé su amigo y servidor y luchador Osías Álvarez, una vez más con los hermanos Noe, luchando por su derecho a la tierra que le han dejado sus ancestros y que tanto les ha costado. Hoy la gente poderosa de Panamá, como podemos ver del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, han venido a secuestrarles sus tierras, a expulsarlos una vez más, y ellos se encuentran en pie de lucha, defendiendo lo que a ellos les pertenece. Ellos dicen que irán hasta la última consecuencia, así sea con sangre y fuego, a luchar por lo suyo. Y nosotros como pueblo panameño debemos defender y nunca dejar que a los indígenas los pisoteen, porque ellos son los conservadores de la madre naturaleza. Por lo tanto, le hacemos un llamado al gobierno nacional que pare la instigación automáticamente ya contra los indígenas que se encuentran una vez más opresados por la bota del poder económico que ha venido a desalojarlos de sus propiedades. Y ellos piden auxilio, así sea los organismos internacionales que velan por los derechos comarcales e indígenas a nivel nacional e internacional. Aquí tenemos palabras de los compañeros, ellos tienen derecho a expresar lo que sienten, su indignación. Ahí está el compañero Toribio y el otro compañero. Le dejo la palabra. Sí, buenas tardes. Una vez más, el movimiento 22 de septiembre en pie de lucha por su territorio, por su agua, por su bosque, derecho a la vida, derecho a la niñez, derecho a vivienda digna, a un espacio de hábitat que en este momento se nos hizo un desalojo sin transparencia. Por tanto, nosotros seguimos de pie y seguiremos nuestra organización. Hoy se celebra el Día de la Líder Besigó, una mujer que luchó para que la mujer y el hombre fuera escuchados por igualdad, y en este momento vemos que la oligarquía no permite que haya respeto a los derechos humanos. Hacemos un llamado a las organizaciones solidarias, medios de prensa, medioambientales, que sean solidarios con nosotros, porque no se puede seguir arrebatando los derechos ecológicos, sociales, humanos de nuestro pueblo Nuevo Iglé, que siempre hemos defendido la madre tierra, la Pachamama, que es la América de todo, y el pueblo indígena siempre seguirá de pies, siempre seguirá feliz, porque así fue la promesa de Jesús y Mamá María a nuestro pueblo, y seguiremos hasta que la cancelación de Barro Blanco sea un éxito. No vamos a claudicar, siempre seguiremos luchando y pedimos la unidad al pueblo panameño, que no haya más corrupción, que haya mejores oportunidades para todos y que haya calidad para todos, y que no haya en eslogan, sino que haya una verdadera realidad en que se vea plasmado en hechos y realidades de nuestros pueblos y comunidades. Gracias. Bendición, Panamá. En dialecto. Madare, mamatada, medire brare, madare no dahuga ning no nede tabasara yini que gana ning obere core, ning obere no core, ne curere yini 1962, kia medire kia brare hokor rabaida, noare que na erere, ye curere madare, como Dios dividi tada dividi ni gana y bonore, cancelaciones de tabasara, deme ni obere core, ne core. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Toribio García y soy el actual presidente del Congreso Regional de la Comarca Nuevo Iglé. Nos sentimos un poco preocupados por las decisiones y la toma de acciones ilegales que ha hecho la jueza de el área del corregimiento de Bellavista en contubernio con uno de los magnates que ha quedado en el sector del Oriente Chiricano, el señor Carlos Santiago, porque a mí no me da miedo de mencionar quién está detrás de esto, y en cumplimiento la Policía Nacional en conjunto con el gobierno central han venido a desalojar a esta gente hace 2 meses atrás, sin medir palabra, hicieron todas las atrocidades que quisieron. Hoy vuelve nuevamente el pueblo, toma su área nuevamente, y nosotros como dirigentes estaremos pendientes a cualquier circunstancia, situaciones que se vaya a dar contra ellos. Para el gobierno
hay una rapidez de venir a cambiar el órgano, ¿cómo se llama? El decreto ejecutivo 194 por el 205.6, cuando sabemos muy bien que hay tanta corrupción dentro del territorio de la comarca y en conjunto con el gobierno central, porque esto es lo que le agradan a ellos. Sin embargo, nosotros seguimos mencionando de que la verdadera acción de darle servicio justo al pueblo, como los hacen cada 5 años en promesa falsa, no han llegado y ni llegarán. Dicen que con el gobierno del PRD se gobierna más, o se gana, se hace más, o que no hay problema, pero sin embargo cada gobierno del PRD ha sido el que ha atropellado al pueblo originario de la comarca Nuevo Iburé, cuando el pueblo originario siempre ha estado dándole ese voto, y esperamos que para el 2024 el pueblo originario de la comarca Nuevo Iburé, ustedes sean gente y piensen de que el PRD, el general Torrijos ya murió, él no va a regresar. No somos ni ratones de bodega para estar en experimento, como los quieren obligar también con el tema de la inyección obligatoria en nuestro territorio, y no vamos a permitir. Muchas gracias por todo y estaremos pendientes. Bueno, sin más que agregar, una vez más le pedimos al gobierno nacional, por favor, si no les van a dar a los hermanos originarios, tampoco vengan a quitarle, tampoco vengan a atropellarlo, tampoco vengan a terminar de rematarlos, tampoco vengan a explotarle, a quitarle su riqueza, lo poco que les queda. Ellos son unos indígenas de los tantos que tenemos en Panamá, que están sufriendo las consecuencias de los bosques que están tirando abajo estas multinacionales, estos millonarios que día a día se enriquecen y lo que dejan es desgracia y miseria. Aquí está prueba de eso, que han tirado todo el caserío abajo de estos humildes originarios. Nito Cortizo, por favor, señor Nito Cortizo, señor presidente, por favor, en usted está la decisión que hoy o mañana estas personas se enfrenten a la policía. Ellos no quieren enfrentarse a la Policía Nacional, pero usted es quien da la orden, y sus subalternos serán los responsables junto con usted a lo que le suceda a estas personas. Muy buenas tardes. Un aplauso.